Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inversión profunda en una canción que es mucho más que un simple éxito. Muchísimo más. Es de esas piezas que, casi sin querer, marcaron un antes y un después. Hablamos, claro, de Video Killed the Radio Star de The Buggles. Un clásico. Para este análisis nos basamos en un montón de fuentes, artículos de la época, retrospectivas, entrevistas con los creadores que son súper reveladoras y hasta notas de los ingenieros de sonido. Que ahí es donde está el oro, en los detalles técnicos. Exacto. La misión de hoy es entender de dónde salió esta canción tan particular, las innovaciones que la hicieron sonar como sonaba y, por supuesto, su papel, protagónico e inesperado como el primer video en la historia de MTV. Es que para entenderla bien, hay que plantarse a finales de los 70s. Totalmente. Es una época de transición, de mucha ansiedad, pero también de mucha emoción. La tecnología estaba, cambiando todo. El punk acababa de romper con lo establecido y había como una mezcla extraña de nostalgia por el pasado y un miedo, casi curiosidad, por el futuro digital. El caldo de cultivo perfecto para esta canción. Exactamente. A ver, vamos a desglosar esto. Para empezar, ¿quiénes eran The Buggles? ¿Por qué no suenan a la típica banda de garaje, sabes? Para nada. Eran más bien un proyecto de laboratorio. Justo. The Buggles se forma en 1977 y era básicamente un dúo de productores, Trevor Horn y Jeff Downes. Al inicio también estaba Bruce Woolley. Pero, ¿no eran una banda de salir de gira? Eran arquitectos de sonido. Esa es la definición perfecta. Su casa era el estudio de grabación, y eso es clave para entender todo. Oye, ¿y es verdad que la canción, la idea central, nació en una hora? Es que suena a leyenda urbana. Pues es neta, a veces así pasa. Estaban en el departamento de Downes en 1978, él estaba jugando con unos acordes, y Woolley, el tercer miembro, llegó con el riff principal del coro, esa parte que todo mundo conoce. La más pegajosa. Y Trevor Horn ya traía la idea de la letra en la cabeza. Fue, una de esas explosiones de creatividad donde todo embona a la primera. Hablemos de esa letra, porque es una joya. Mezcla nostalgia con ciencia ficción. ¿De dónde viene esa inspiración? Es una combinación padrísima. Por un lado está la ciencia ficción de J.G. Ballard, que escribía sobre futuros distópicos donde la tecnología nos deshumaniza. Ajá. Horn era muy fan. Y por otro lado, está el recuerdo súper personal de su niñez, de escuchar Radio Luxemburg a escondidas en la cama. La canción es ese choque. El recuerdo cálido de la radio contra la imagen fría de la tele. Exacto. Pictures came and broke your heart. Lo dice todo esa frase. Es brutal. Y ya con la idea, ¿cómo le vendes eso a una disquera? Digo, el sonido no era lo más comercial del mundo en ese momento. Ahí es donde entra la importancia de un buen demo. Primero grabaron una versión súper casera en una grabadora Revox. Ok. Pero la que les consiguió el contrato fue una segunda maqueta, mucho más pulida. Para esa, Horn le pidió a su pareja de entonces, Tina Charles, que era cantante, que grabara la voz. Ah, mira. Y esa maqueta, ya con una producción muy clara, fue la que llegó a Island Records y ¡pum!, tenían contrato. Demuestra que no basta la idea, hay que saber presentarla. Y bueno, si la composición fue un sprint, la grabación fue una maratón. Una maratón olímpica. Aquí es donde la leyenda de Trevor Horn, como productor, empieza a tomar forma, ¿no? Absolutamente. Aquí nace el mito. Si la composición fue inspiración, la grabación fue obsesión pura y dura. Gary Langan, el ingeniero, lo cuenta en entrevistas de una forma muy gráfica. ¿Qué dice? Que Horn gobernaba con mano de hierro, que no aceptaba un no se puede, cero compromisos. Si algo no sonaba como él lo tenía en la cabeza, se repetía y se repetía. Me imagino la frustración a veces. Total. Entiendo que para la voz de la estrofa, ese efecto como de teléfono probaron con un megáfono y no funcionó. No, era demasiado estridente, muy agresivo. Entonces, ¿cómo lo lograron? Pues con una genialidad de estudio. Fue una solución súper rara para la época. Conectaron la señal de la voz de Horn directamente a un amplificador de guitarra. ¿A un ampli de guitarra? Sí, a un Vox AC30, el de los Beatles.
Luego comprimieron esa señal de forma brutal, la aplastaron y la volvieron a ecualizar para quitarle lo más áspero. ¡Qué locura! O sea, trataron la voz como si fuera otro instrumento, no algo que solo se captura. Exactamente. La esculpieron. Por eso el resultado es tan penetrante en la mezcla, pero sin lastimarte el oído. Es potente, pero no agresivo. Y esa misma obsesión, me imagino que con la batería pasó algo similar. Con la batería estaba empecinado con el bombo. Quería que sonara gigante, que se sintiera físicamente. Gary Langan asegura que en su momento fue el bombo más fuerte jamás grabado en una canción pop. ¡Órale! Fue una decisión para darle ese pulso casi robótico, muy moderno a la canción. ¿Y mezclar todo eso? Híjole, qué pesadilla sin la opción de guardar. Era empezar de cero, literalmente. No había guardar cómo. Langan cuenta que si al final de la mezcla Horn decía, no me gusta, tenían que apuntar todo en hojas, poner la consola en ceros y volver a empezar. ¿Cuántas veces la mezclaron? Tendió a tomar decisiones audaces, a no quedarse a medias, porque Horn no quería algo correcto, quería algo inolvidable. Y a eso súmale el trabajo físico con la cinta. ¿Mencionaste que el multipistas parecía un paso de cebra? Sí, es una imagen genial que usa Langan. Hoy corriges una nota con un clic. En ese entonces, si una palabra no estaba bien, Langan tenía que cortar físicamente un pedacito de cinta de otra toma y pegarlo con Durex en la cinta maestra. No puede ser. El máster de la canción era un rompecabezas de cientos de pedacitos de cinta. Era una chamba de cirujano. Langan hasta recuerda con nostalgia el olor de la cinta Ampex nueva. Era otra cosa. Con todo ese nivel de control, uno pensaría que Horn tenía el proyecto blindado. Pero hubo un giro en la historia, ¿verdad? No era el único con derechos sobre la canción. Correcto. Y este es un detalle que mucha gente no conoce. Bruce Woolley, el coautor, decidió que el ritmo de Horn no era para él. Demasiado perfeccionista. Demasiado. Él quería ser una estrella de rock, no un científico en un laboratorio. Así que a media grabación del disco, se fue y formó su propia banda, The Camera Club. ¿Y se llevó la canción con él? O sea que hubo una batalla de versiones. Exactamente. The Camera Club grabó y lanzó su propia versión de video Kill the Radio Star en junio de 1979. Antes que la de The Buggles. 3 meses antes. Y es una versión muy buena, ¿eh? En los teclados estaba un jovencísimo Thomas Dolby. Es más directa, más new wave. Algunos críticos de la época dijeron que era mejor. ¿En serio? Sí, que era más auténtica. Pero no fue la que pegó. ¿Qué hizo que la versión de The Buggles, que salió en septiembre, se convirtiera en el fenómeno que fue? La producción. Toda esa obsesión de Trevor Horn valió la pena. La versión de The Buggles sonaba al futuro. Era espacial, pulida, llena de detalles. La de Woolley era una gran canción de rock, pero la de Horn era una experiencia sonora. ¿Y el público conectó con eso? Totalmente. Número 1 en 16 países. El 20 de octubre de 1979 llegó a la cima en el Reino Unido. La meticulosidad ganó la batalla. Y aquí es donde la historia ya se vuelve una locura. La canción pasa de ser un éxito a ser historia pura. El título se convirtió en una profecía, pero de la forma más literal posible. Es una de las ironías más perfectas de la historia de la música. Avancemos 2 años. 1 de agosto de 1981, 1 minuto después de la medianoche. Nace un canal de tele por cable en Estados Unidos. MTV. Un canal dedicado 24 horas a videos musicales. ¿Y cómo empezaron? ¿Con un conductor dando la bienvenida? Con un gesto simbólico potentísimo. La primera imagen es el montaje del Apolo 11, pero el astronauta planta una bandera de MTV en la luna. ¡Wow! Se escucha una voz que dice, "Ladies and gentlemen, rock and roll". E inmediatamente después suena ese teclado inconfundible. El primer video en la historia de MTV fue Video Kill the Radio Star. Es que es perfecto, demasiado perfecto para ser casualidad. Fue a propósito. Totalmente deliberado. Fue una declaración de principios. Los fundadores de MTV estaban diciendo, este es el futuro. El video acaba de matar a la estrella de la radio. Y usaron la canción que se lamentaba de eso para anunciarlo. La ironía máxima. Y como dato curioso, en el video, el tecladista que aparece en el fondo ¿Sí? es Hans Zimmer. ¡No! ¿El de Gladiador y el Rey León? El mismísimo Hans Zimmer. ¡Qué locura! Bueno, después de un éxito tan monumental que no solo fue número 1, sino que inauguró una era,
¿Qué pasó con The Buggles? ¿Se comieron el mundo? Pues no. Y aquí la historia da otro giro rarísimo. En el movimiento menos pop que te puedas imaginar, se unieron a Yes. Espera, ¿cómo? Del pop futurista al rock progresivo más complejo que existe. Tal cual, Y los fans de Yes, me imagino que no muy contentos. fue un shock. Para muchos, un horror. Fue para el álbum Drama de 1980. Los miembros originales se habían ido y Horn y Downs entraron. El disco no es malo, pero para los puristas fue casi una traición. La aventura duró muy poco y The Buggles, como tal, se disolvió ahí, Pero sus carreras apenas empezaban. apenas. Jeff Downs cofundó justo después el supergrupo Asia, Claro, con Heat of the Moment. un éxito masivo. Se convirtió en un pilar del rock de estadios de los 80. ¿Y Trevor Horn? Trevor Horn se puso detrás de la consola de mezclas de tiempo completo y se convirtió, sin exagerar, en el hombre que inventó los 80. Ese apodo es bastante potente. Es que lo fue. Todo ese perfeccionismo lo usó para definir el sonido de la década. La lista de artistas con los que trabajó es impresionante. A ver. Frankie Goes to Hollywood, ABC, Grace Jones, Seal, Pet Shop Boys. Fue pionero en usar el sampleador Fairlight CMI, esa máquina que te permitía grabar cualquier sonido y tocarlo como una nota. Esa idea del estudio como instrumento, que ya estaba en The Buggles, la llevó al máximo nivel. Y la canción original, mientras tanto, sigue viva. No es una pieza de museo. Para nada, sigue súper presente. La han versionado artistas como Ben Folds Five, y su melodía es tan icónica que ha sido sampleada en el hip hop. El éxito de 2010, Check It Out, de will.i.am y Nicki Minaj, está construido sobre esa base. El ADN musical sigue ahí. Sigue relevante, décadas después. Entonces, resumiendo este viaje, Video Killed the Radio Star es mucho más que un One Hit Wonder. Es una cápsula del tiempo. Totalmente. Es una reflexión sobre el cambio tecnológico, un hito de la producción y, por un accidente cósmico, el Big Bang de la cultura visual en la música. Exacto. La canción se lamentaba de una transición que en ese momento parecía el fin del mundo, el paso de la radio a la tele. Y eso, pues inevitablemente nos hace pensar en hoy, ¿no? Y nos deja una pregunta flotando. ¿Sí? Si ellos veían cómo el video mataba a la radio, ¿qué estrella de la radio está siendo asesinada por la tecnología de nuestra era? ¿Qué plataformas o formatos que hoy nos parecen eternos en 40 años serán un objeto de nostalgia, suplantados por la inteligencia artificial, la realidad virtual o algo que ni siquiera podemos imaginar? Es algo en lo que pensar, definitivamente. Gracias por escucharnos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Freite. Gracias.